Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Soy el profe Antonio y os traigo un nuevo vídeo que espero os sea de gran ayuda. ¡Comencemos! El vídeo de hoy trata de cómo calcular el área y el volumen en una pirámide cuadrangular, de la que solo conocemos la longitud de las aristas. Este vídeo ha sido motivado por la petición de un suscriptor, a través del siguiente problema. Dice así el problema que nos plantea. Calcular el área y el volumen de una pirámide cuadrangular sabiendo que las longitudes de las aristas es de 10 metros. En este caso vamos a trabajar con una pirámide cuadrangular en la que tanto las aristas de la base como las aristas laterales son de 10 metros. Lo que pretendemos calcular es el área y el volumen, y el único dato que conocemos es que las longitudes de las aristas es 10 metros. Antes de comenzar con el problema, veamos unas consideraciones previas. La primera será referente al área total de la pirámide cuadrangular. Para calcular el área total de la pirámide cuadrangular, vamos a ver previamente el desarrollo plano, en el que observamos que la base de la pirámide es un cuadrado y las caras laterales son 4 triángulos equiláteros, puesto que la medida de todas las aristas de esta pirámide cuadrangular es de 10 metros. Calcular el área de la base es muy sencillo, simplemente multiplicaremos lado por lado, pero para calcular el área de cada una de las caras necesitaremos calcular la altura de esas caras. Puesto que se tratan de triángulos equiláteros, dividiremos la base por la mitad y tendremos aquí un triángulo de tipo rectángulo que con ayuda del teorema de Pitágoras podremos calcular la altura de cada una de las caras. Equivalentemente, para calcular el área total de la pirámide, sumaremos el área de la base más el área lateral. En este caso, el área de la base es muy simple, puesto que se trata de un cuadrado y simplemente multiplicaremos lado por lado. Y en el caso del área lateral, lo que haremos es calcular el área de una cara, que al tratarse de un triángulo se calculará base por altura partido por 2, y multiplicaremos por 4 el resultado de ese área, puesto que tenemos 4 caras que conforman ese área lateral. La siguiente consideración previa es referente al volumen de la pirámide. Para calcular el volumen de la pirámide necesitamos conocer el área de la base, que como hemos mencionado antes se trata de un cuadrado, y también necesitamos saber el valor de la altura. La altura es la línea que va desde el centro de la pirámide hasta el vértice opuesto, también llamado cúspide de la pirámide. Para calcular esta altura, trazaremos en el interior de la pirámide un triángulo de tipo rectángulo, cuya base será la mitad de la arista de la base y cuya hipotenusa será justamente la altura de una de las caras laterales. Una vez calculada esa altura, simplemente tendremos que multiplicar el área de la base, el área de este cuadrado, por la altura calculada. Pasemos ahora a realizar los cálculos en lápiz y papel. Partiremos de la siguiente pirámide cuadrangular, en la que cada una de sus aristas mide 10 metros, tanto las aristas básicas como las aristas laterales. Como dato principal tenemos que las aristas miden 10 metros. Una de las cuestiones que nos pide el problema es calcular el área total y calcular también el volumen. Comenzaremos previamente por el cálculo del área. Para calcular el área de esta pirámide cuadrangular necesitaremos calcular el área de la base, que es un cuadrado, y el área de una de las caras que componen la figura, puesto que todas las caras laterales son iguales. Para calcular el área de estas caras tendremos que calcular el área de un triángulo. Si recordamos la fórmula para el cálculo del área de un triángulo, tenemos que multiplicar la longitud de la base, que en este caso son 10 metros, multiplicado por la altura, que en este caso es desconocida, la llamaremos C, y teniendo en cuenta que este triángulo es un triángulo equilátero, sabríamos que todos los lados de esta figura miden 10 metros. Si dividimos este triángulo justamente por la mitad, observamos que se divide en dos triángulos rectángulos, donde la base de este triángulo rectángulo justamente es la mitad del lado, es decir, 5 metros. Y donde la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 10 metros. Si aplicamos aquí el teorema de Pitágoras, que si recordamos nos decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, tendremos que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería 10 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, vamos a considerar el cateto base, más el otro cateto al cuadrado, en este cateto C que consideramos altura.
Si desarrollamos los cuadrados, tendríamos que 100 es igual a 25 más c al cuadrado. Si pasamos el 25 al otro miembro restando, tendríamos que 75 es igual a c al cuadrado. Y si aplicamos raíces cuadradas en ambos miembros, tendríamos que la altura de nuestro triángulo equilátero es igual a la raíz de 75. Que si extraemos factores de la raíz, tendríamos un resultado de 5 raíz de 3 metros. Una vez que hemos calculado ya la altura de este triángulo equilátero, es fácil averiguar el área de la pirámide cuadrangular. El área de esta pirámide cuadrangular vendrá dada por el área de la base, que en este caso al ser una base cuadrada sería 10 multiplicado por 10, más el área de los 4 triángulos que forman las caras laterales. Como son 4 triángulos, tendríamos 4 veces el área de cada uno de esos triángulos. Para calcular el área de cada uno de esos triángulos, tendremos que multiplicar lo que mide la base de cada triángulo, que justamente coincide con la arista, es decir, 10, multiplicado por la altura que acabamos de calcular hace un instante, que sería 5 raíz de 3. Y toda esa multiplicación tiene que venir dividida entre 2. Si vamos resolviendo paso a paso, tendríamos que el área es igual a 10 por 10, que son 100, más 10 por 5, que son 50, 50 partido por 2, que son 25, y 25 multiplicado por 4, que son 100 raíz de 3, de donde aproximadamente tendríamos que nuestra área es igual a 273,2 metros cuadrados. Ahora calcularemos el volumen de esta pirámide cuadrangular. Para calcular el volumen necesitamos conocer el área de la base y necesitamos conocer también las dimensiones de la altura. La altura es la línea de color rojo que va desde el centro de la pirámide hasta la cúspide. Para calcular la altura de la pirámide, imaginaremos un triángulo rectángulo en el interior de la pirámide. Este triángulo rectángulo tendrá como base la mitad del lado, es decir, la base será 5 metros. Como altura tendremos el valor desconocido que pretendemos calcular, y como hipotenusa tendremos justamente la altura de una cara que hemos calculado hace un instante. Si pasamos estos datos a la siguiente figura, tendríamos que la base era la mitad del lado, es decir, 5 metros, que la altura es h, justamente lo que queremos calcular, y que la hipotenusa de este triángulo rectángulo interior a la pirámide es 5 raíz de 3 metros. Si nuevamente aplicamos aquí el teorema de Pitágoras, tendremos que hipotenusa al cuadrado, 5 raíz de 3 al cuadrado, será igual a 5 al cuadrado, cateto al cuadrado, más h al cuadrado, el otro cateto al cuadrado. Desarrollando cuadrados tendríamos que 75 es igual a 25 más h al cuadrado. Si pasamos el 25 al otro miembro, tendríamos que 75 menos 25 son 50. Y si aplicamos raíces cuadradas en ambos miembros, tendríamos que h es igual a la raíz cuadrada de 50. Extrayendo factores, obtendríamos que h es igual a 5 raíz de 2 metros. Una vez obtenido el valor de la altura de la pirámide, el cálculo del volumen es verdaderamente sencillo, puesto que para calcular el volumen simplemente tenemos que multiplicar el área de la base, que el área de la base, recordemos, eran 100 metros cuadrados, por la altura que acabamos de calcular, que es 5 raíz de 2 metros. Si realizamos este producto, obtenemos como resultado 707,1 metros cúbicos. Y hasta aquí el problema de hoy, en el que pretendíamos calcular el área total y el volumen de esta pirámide cuadrangular, en la que solo conocíamos el valor de las aristas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, que os suscribáis a mi canal. Recordad que con la ayuda del profe Antonio, las matemáticas dejarán de ser un problema. Gracias por vuestro tiempo
y hasta pronto.